discípulos y maestros. Mis amados, una mañana temprano, antes del amanecer, un pescador llegó a un río. En la orilla tropezó con algo y descubrió que era un pequeño saco de piedras. Recogió el saco y, dejando a un lado su red, se sentó a la orilla a esperar el amanecer. Esperaba a que amaneciera para comenzar su jornada laboral. Con pereza, sacó una piedra del saco y la arrojó al río tranquilo. Luego lanzó otra piedra, y después otra. En el silencio de la madrugada, le gustaba el chapoteo, así que siguió arrojando las piedras al agua una por una. Lentamente salió el sol y amaneció. Para entonces, había tirado todas las piedras excepto una. La última yacía en la palma de su mano. El corazón casi le dio un vuelco. Se quedó sin aliento al ver, a la luz del día, lo que sostenía. Era un diamante. Había tirado un saco entero. Esta era la última pieza que le quedaba. Gritó. Lloró. Había tropezado accidentalmente con tanta riqueza que su vida se habría enriquecido enormemente. Pero en la oscuridad, sin saberlo, lo había echado todo a perder. En cierto modo, aquel pescador tuvo suerte. Aún le quedaba un diamante. La luz había amanecido antes de que lanzara el último. En general, la gente ni siquiera tiene tanta suerte. Toda su vida transcurre y el sol nunca sale, la mañana nunca llega a sus vidas. La luz nunca aparece, y han desechado todos los diamantes de la vida creyendo que eran simples piedras. La vida es un tesoro inmenso, pero no hacemos con él más que malgastarlo, perderlo, derrocharlo. Incluso antes de saber qué es la vida, ya la hemos echado a perder. La vida se disipa sin experimentar lo que ocultaba. Qué secreto, qué misterio, qué paraíso, qué dicha, qué liberación. En los próximos 3 días, pretendo hablar sobre los tesoros de la vida. Pero es muy difícil para quienes los han considerado simples piedras abrir los ojos y ver que son diamantes. Y quienes han malgastado su vida desperdiciándolos como si fueran piedras se enfadarán si les dices que son gemas y no guijarros. Se indignarán, no porque lo dicho sea incorrecto, sino porque se les ha mostrado su propia necedad, porque se les ha recordado cómo han desperdiciado inmensos tesoros. Pero por mucho tesoro perdido, incluso si queda un solo instante de vida, algo aún puede rescatarse. Algo aún puede descubrirse, algo aún puede alcanzarse. En la búsqueda de la vida, nunca es demasiado tarde para caer en la desesperación. Pero en nuestra ignorancia, en nuestra oscuridad, hemos supuesto que en la vida no hay nada más que guijarros y piedras. Quienes se han conformado con tal suposición han aceptado la derrota antes incluso de intentar rebuscar. La primera advertencia que quiero darles sobre esa desesperación, sobre esa supuesta derrota, es que la vida no es un montón de tierra y guijarros. Hay mucho más en la vida. Mucho se esconde entre la tierra y los guijarros. Si tienen la capacidad de ver, la escalera para alcanzar lo divino también emerge de la vida. Dentro de este cuerpo de sangre, carne y hueso se esconde aquello que está más allá de ellos, aquello que nada tiene que ver con la carne, la sangre o los huesos. En este mismo cuerpo, que nace hoy y muere mañana, volviendo al polvo, vive lo inmortal, aquello que nunca nace ni muere. En la forma vive lo informe, en lo visible vive lo invisible. Dentro de la niebla de la muerte se esconde la llama de lo inmortal. Dentro del humo de la mortalidad se esconde la llama de la inmortalidad, la luz que nunca muere. Pero al ver el humo, retrocedemos y nunca encontramos la llama. Pero aquellos que reúnen un poco más de valor buscan un poco en el humo, pero también ellos se pierden en él y no alcanzan la llama. ¿Cómo podemos emprender este viaje hacia la llama más allá del humo, hacia el ser interior, hacia la divinidad oculta en la naturaleza? ¿Cómo se puede lograr esto? Es sobre esto que deseo hablar en 3 etapas.
En primer lugar, hemos creado tales puntos de vista sobre la vida, hemos establecido tales ideas sobre la vida, hemos erigido tales filosofías sobre la vida, que debido a ellas, nos vemos privados de ver la verdad de la vida. Ya hemos aceptado lo que la vida es, sin ninguna búsqueda, sin ninguna indagación y sin ninguna comprensión propia. Solo hemos comprendido una idea preconcebida y predeterminada sobre la vida. Durante miles de años, solo se nos ha enseñado una cosa repetidamente como un mantra. La vida no tiene sentido, la vida es fútil, la vida es sufrimiento, la vida solo merece ser renunciada. De escucharlo constantemente, se ha arraigado profundamente en nuestro ser como una roca sólida. Por ello, la vida ha comenzado a ser un sufrimiento y a parecer fútil. Por ello, la vida ha perdido toda alegría, todo amor, toda belleza. El hombre se ha convertido en fealdad, el hombre se ha convertido en un foco de miseria. Y tras aceptar que la vida carece de sentido y es fútil, no sorprende en absoluto que los esfuerzos por dotarla de significado también hayan cesado. Si uno ha aceptado que la vida es fea, ¿por qué buscar belleza en ella? Y cuando uno cree firmemente que la vida solo merece ser rechazada, ¿qué sentido tiene intentar adornarla, purificarla, refinarla y embellecerla? Nuestra actitud ante la vida no es muy diferente a la que la gente tiene ante la sala de espera de una estación de tren. La persona sabe que solo estará allí un rato, que pronto se irá. ¿Qué importancia tiene la sala de espera? ¿Qué sentido tiene? Así que tira cosas por todas partes. Escupe. La ensucia. Es indiferente. No le preocupa la sala de espera. Al fin y al cabo, pronto se irá. Nos comportamos de la misma manera con la vida, como una residencia temporal. ¿Dónde queda entonces la necesidad de buscar y crear belleza y verdad en la vida? Quiero decirles que, sin duda, partiremos de esta vida, pero no hay manera alguna de partir de la vida, como tal, jamás. Dejaremos esta morada, partiremos de este lugar, pero la esencia de la vida permanece con nosotros. Nosotros somos la vida. El lugar cambiará, la casa cambiará, pero la vida estará con nosotros. No hay absolutamente ninguna manera de librarse de ella. Y la cuestión no es que embelleciéramos el lugar donde nos hospedábamos, que creáramos un ambiente amoroso, que cantáramos una canción de alegría allí, la cuestión no es que cantáramos una canción de alegría allí. La cuestión es que quien cantó la canción de alegría abrió la posibilidad de una mayor alegría en sí mismo. Quien embelleció esa casa alcanzó la capacidad de encontrar una belleza mayor. Quien pasó incluso esos breves momentos en la sala de espera, lleno de amor, se ganó el derecho a recibir un amor aún mayor. Nos formamos por lo que hacemos. Son nuestras acciones las que, en última instancia, nos definen. Lo que hacemos, poco a poco, se convierte en el creador de nuestras vidas y nuestras almas. Lo que hacemos en la vida determina cómo nos creamos. Nuestro comportamiento en la vida determina las direcciones que tomará nuestra alma, los caminos que recorrerá, los nuevos mundos que explorará. Si fuéramos conscientes de que es nuestro comportamiento en la vida lo que nos crea, entonces quizás la visión de que la vida es fútil y sin sentido nos parecería errónea. Entonces quizás la idea de aceptar la vida como un sufrimiento nos parecería equivocada. Entonces quizás la actitud contraria a la vida nos parecería irreligiosa. Pero hasta ahora, en nombre de la religión, solo se nos ha enseñado la negación de la vida. La realidad es que la religión se ha centrado únicamente en la muerte, en lugar de en la vida. Lo que viene después de la muerte ha sido importante, no lo que hay antes. Hasta ahora, la perspectiva religiosa ha sido venerar la muerte, no la vida. No se encuentra en ninguna parte reverencia por las flores de la vida. Por todas partes solo hay elogios y veneración por flores muertas, marchitas, que han ido a la tumba. Hasta ahora, toda reflexión religiosa se ha centrado en lo que hay después de la muerte. El cielo, la salvación, el nirvana. Como si lo que hay antes de la muerte no le importara en absoluto a la religión. Quiero decirles que si no son capaces ni siquiera de ocuparse de lo que hay antes de la muerte, jamás podrán ocuparse de lo que viene después. Si lo que hay aquí, antes de la muerte, se considera insignificante, jamás podremos desarrollar ningún valor, ningún sentido en lo que viene después de la muerte. La preparación para la muerte debe hacerse a través de todo lo que hay aquí en la vida. Si hay otro mundo después de la muerte, allí también podremos ver solo aquello que hemos creado y vivido en esta vida.
Pero hasta ahora lo único que se ha propagado es el desprecio por esta vida, la ignorancia de esta vida. Quiero decirles que no hay otro Dios que la vida misma. No puede haberlo. También quiero decirles que esforzarse por perfeccionar el arte de vivir es esforzarse por perfeccionar el arte de la religión, y experimentar la verdad última en la vida misma es el primer paso hacia la salvación definitiva. Quien se pierde la vida misma, sin duda se perderá todo lo demás. Sin embargo, hasta ahora el enfoque ha sido precisamente el opuesto. Este enfoque te pide que renuncies a la vida, que renuncies al mundo. No te pide que busques en la vida. No te pide que aprendas el arte de vivir. Tampoco te dice que cómo te sientes al vivir depende de cómo la mires. Si la vida parece oscura y miserable, es por tu forma equivocada de vivirla. Esta misma vida también puede convertirse en un torrente de felicidad si tan solo supieras vivirla correctamente. Yo llamo a la religión el arte de vivir. La religión no es una renuncia a la vida, sino una escalera para adentrarse en ella. No es darle la espalda a la vida, sino abrirle los ojos por completo. No es una evasión, es abrazar la vida plenamente. Es un encuentro total con la vida. Quizás sea por estas ideas erróneas que solo las personas mayores muestran interés en la religión. Si vas a los templos, a las iglesias, a los gurdwaras, solo encontrarás ancianos. No verás a ningún joven. ¿Por qué? Solo hay una explicación. Hasta ahora, nuestras religiones han sido religiones de ancianos. De aquellos que se acercan a la muerte, de aquellos que ahora están atormentados por el miedo a la muerte y se interesan por pensar en lo que hay después de la muerte, y quieren saber qué hay más allá de ella. ¿Cómo puede una religión basada en la filosofía de la muerte influir en la vida misma? ¿Cómo puede una religión que contempla la muerte convertir este mundo en un lugar religioso? Es imposible. Incluso después de 5000 años de enseñanzas religiosas, el mundo se hunde progresivamente de la irreligión a la irreligión. Si bien abundan los templos, las mezquitas, las iglesias, los sacerdotes, los maestros y los ascetas en este planeta, sus habitantes aún no han logrado alcanzar la religiosidad. Y no lo lograrán, porque la base misma de la religión es errónea. En lugar de la vida, la muerte se ha convertido en el fundamento de la religión. En lugar de las flores que florecen, las tumbas se han convertido en el centro de la religión. No es de extrañar que una religión centrada en la muerte sea incapaz de conmover el corazón de la vida. ¿Quién es el responsable de todo esto? Durante estos 3 días, deseo abordar la religión de la vida y, por ende, la necesidad de comprender primero el punto clave fundamental. Hasta ahora, se ha hecho todo lo posible por ocultar, reprimir y olvidar esta verdad esencial de la vida, en lugar de comprenderla y explorarla. Y las nefastas consecuencias de este intento de olvidarla y negarla se han extendido por todo el mundo. ¿Cuál es el elemento central en la vida normal de los seres humanos? ¿Dios? ¿El alma? ¿La verdad? No. ¿Qué hay en el núcleo de los seres humanos? ¿Qué hay en lo más profundo del corazón humano, de alguien que nunca ha emprendido una búsqueda espiritual, que nunca ha recorrido ningún camino de búsqueda espiritual, que nunca ha comenzado ningún tipo de búsqueda espiritual? ¿La oración? ¿La devoción? No, en absoluto. Si buscamos en la energía vital de un ser humano normal, si buscamos en su fuerza vital, no encontraremos allí ni a Dios, ni la devoción, ni la oración, ni la adoración, ni la meditación. Encontraremos algo muy diferente. Esto es algo que se ha mantenido reprimido y silenciado, en lugar de ser conocido y comprendido. ¿Y qué es aquello que descubriremos si desvelamos y analizamos la esencia del ser humano? Dejando a un lado a los seres humanos por un momento, incluso si observamos el reino animal o vegetal, ¿qué encontraremos en la esencia de todo? Si investigamos la actividad de una planta, ¿qué descubriremos? ¿Qué hace una planta en esencia? Toda su energía se dirige a producir nuevas semillas. Todo su ser, toda su savia vital, se dedica a formar nuevas semillas, a dar a luz nuevas semillas. ¿Qué hace un pájaro? ¿Qué hace un animal? Si observamos atentamente la naturaleza, descubriremos que solo hay un proceso, un único proceso integral en marcha. Y ese proceso es de creación continua, de procreación, de resurrección continua de la vida en formas cada vez más nuevas. Las flores nutren las semillas. Los frutos nutren las semillas. ¿Y qué hará la semilla?
La semilla crecerá hasta convertirse en una nueva planta, en una nueva flor, en un nuevo fruto. Si observamos, la vida es un proceso de procreación infinitamente interminable. La vida es una energía dedicada al esfuerzo constante de procreación. Lo mismo ocurre en los seres humanos. Hemos denominado sexo a este esfuerzo constante de procreación. Esta denominación ha estigmatizado esta energía, la ha condenado. Ha generado en los humanos una especie de sentimiento de rechazo hacia ella. Sin embargo, en los seres humanos también se produce un esfuerzo constante por procrear vida. A esto lo hemos llamado sexo, energía sexual. Pero, ¿qué es esta energía sexual? Desde tiempos inmemoriales, las olas del océano han golpeado contra las costas. Las olas llegan, chocan y retroceden. Vuelven, chocan y retroceden. La vida también, a lo largo de cientos de miles de años, ha estado golpeando en forma de olas interminables. La vida ciertamente parece querer elevarse a algún punto. Estas olas oceánicas, estas olas de vida, parecen querer elevarse a un lugar más alto, pero solo chocan contra la orilla y se destruyen. Surgen nuevas olas, chocan y terminan. Este océano de vida ha estado golpeando durante miles de millones de años, luchando, elevándose y cayendo cada día, así que ¿cuál será el propósito detrás de todo esto? Ciertamente parece haber un esfuerzo continuo para que la vida alcance alturas cada vez mayores. Ciertamente parece haber un esfuerzo por alcanzar profundidades más profundas. En este proceso incesante de la vida, ciertamente parece haber un esfuerzo continuo por dar a luz a una vida superior. No hace mucho tiempo, apenas unos cientos de miles de años, que los humanos aparecieron por primera vez en la Tierra. Antes de eso, solo había animales. Y tampoco hace tanto tiempo que los animales surgieron. Antes de eso, hubo una época en la que no había animales, solo plantas. Luego hubo una época en la que tampoco existían plantas en este planeta. Solo había rocas, montañas, ríos y océanos. ¿Y qué anhelaba este mundo de rocas, montañas, ríos y océanos? Ansiaba producir plantas. Y poco a poco, muy poco a poco, las plantas surgieron. La energía vital se había manifestado en una nueva forma. Entonces la tierra se cubrió de vegetación. Las flores florecieron. Pero las plantas tampoco se conformaban consigo mismas. Su anhelo y aspiración interior las impulsaba hacia algo superior. Deseaban producir animales y aves. Y así surgieron los animales y las aves. El planeta permaneció poblado de ellos durante siglos, pero los seres humanos aún no aparecían por ningún lado. Sin embargo, los seres humanos siempre estuvieron presentes, inherentes a los animales y las aves, esforzándose por romper la barrera, esforzándose por nacer. Finalmente, con el tiempo, los seres humanos surgieron. Ahora bien, ¿para qué existe el ser humano? El ser humano anhela constantemente crear nueva vida. Hemos denominado a esta tendencia sexo. La hemos llamado pasión sexual, lujuria. Pero, ¿cuál es realmente el significado de esta lujuria en su esencia? En su esencia, el significado es simple. Los seres humanos no desean simplemente terminar consigo mismos, sino que anhelan seguir adelante. ¿Pero por qué? ¿Acaso el alma misma del ser humano anhela dar vida a un ser mejor, a un ser superior, a un ser sobrehumano? Sin duda. El alma humana se esfuerza por alcanzar la excelencia, la grandeza. Desde Nietzsche hasta Aurobindo, desde Patanjali hasta Bertrand Russell, una aspiración ha permanecido arraigada en el corazón de la humanidad como un sueño. ¿Cómo dar vida a un ser humano superior? ¿Pero cómo nacerá un ser humano mejor? Hemos condenado el impulso de la procreación durante miles de años. En lugar de respetar el sexo, lo hemos insultado. Tememos incluso hablar de él. Lo hemos ocultado como si no existiera, como si no tuviera cabida en la vida. La verdad es que no hay nada más importante en la vida humana que este impulso. Pero ha sido encubierto y reprimido. Y los humanos no se han liberado del sexo al ocultarlo y reprimirlo. Al contrario, se han obsesionado aún más con él. Esta represión produce el resultado opuesto. Algunos de ustedes quizás hayan oído hablar de la ley del científico francés Émile Coué, la ley del efecto inverso. Podemos hacer lo que queramos de tal manera que produzca el resultado opuesto al deseado. Alguien está aprendiendo a andar en bicicleta. El camino es grande y ancho, solo hay una pequeña piedra al costado. El ciclista tiene miedo de chocar con ella.
Hay una probabilidad de 100 a 1 de que el ciclista choque con esa piedra, incluso una persona ciega, con toda probabilidad, la pasaría sin problemas, pero debido al miedo, el ciclista se obsesiona con ella. La piedra se convierte en una gran amenaza en su mente, y el resto del camino desaparece. La persona está hipnotizada por la piedra, atraída hacia ella, y finalmente choca contra ella. Esta persona choca con aquello que hizo todo lo posible por evitar. La carretera era grande y ancha, entonces ¿cómo pudo esta persona tener un accidente? El psicólogo Coe afirma que nuestra mente se rige por la ley del efecto inverso. Chocamos con aquello de lo que intentamos protegernos con tanto ahínco, porque nuestra conciencia se centra exclusivamente en ello. Durante los últimos 5000 años, los humanos han intentado evitar el sexo, y el resultado es que, en cada rincón, se ven confrontados con él. La ley del efecto inverso ha paralizado la esencia misma de la humanidad. ¿Nunca has observado que la mente se siente atraída e hipnotizada por aquello que intenta evitar? Quienes enseñaron a los seres humanos a estar en contra del sexo son responsables de su obsesión. La hipersexualidad que existe en los seres humanos es el resultado de enseñanzas erróneas. Hoy en día, nos da miedo hablar de sexo. ¿Por qué tanto miedo a este tema? ¿Por qué tememos que al hablar de sexo, la gente se obsesione aún más? Quiero decirles que esta idea es totalmente infundada. Es una idea completamente errónea. Este mundo solo estará libre de sexo cuando seamos capaces de tener un diálogo normal y sano al respecto. Solo comprendiendo plenamente la sexualidad podremos trascenderla. El celibato puede nacer en el mundo, los humanos pueden ir más allá de la sexualidad, pero solo a través de su comprensión profunda, familiarizándonos completamente con ella. Los humanos solo pueden liberarse de esta fuerza conociendo plenamente su significado, sus canales y su estructura completa. No se puede librar de un problema cerrando los ojos. Solo un loco puede pensar que el enemigo desaparecerá si cierra los ojos. El avestruz en el desierto piensa así. El avestruz hunde la cabeza en la arena y, como ya no puede ver a su enemigo, cree que este no está allí. Este tipo de lógica es perdonable en el caso del avestruz, pero en los humanos es imperdonable. En lo que respecta al sexo, la humanidad hasta ahora no se ha comportado mejor que el avestruz. La gente cree que cerrando los ojos, ignorándolo, el sexo desaparecerá. Si las cosas pudieran desaparecer con solo cerrar los ojos, la vida sería muy fácil. Pero nada desaparece cerrando los ojos. Al contrario, eso se convierte en la prueba de que le tenemos miedo a algo, de que sea lo que sea, es más poderoso que nosotros. Como sentimos que no podemos vencerlo, cerramos los ojos. Cerrar los ojos es señal de debilidad. En lo que respecta al sexo, la humanidad entera ha hecho caso omiso. No solo lo ha ignorado, sino que se ha enfrascado en una guerra constante contra él. Las devastadoras consecuencias de esta guerra contra el sexo son de sobra conocidas en todo el mundo. El 98% de las enfermedades mentales en los hombres se deben a la represión sexual. El 99% de la histeria femenina y las enfermedades relacionadas se deben a la represión sexual. Si las personas están tan inquietas, agitadas, infelices y sufren tanto, es porque le han dado la espalda a una poderosa energía vital sin intentar comprenderla. Y esto genera resultados contraproducentes. Si analizamos la literatura humana, si un extraterrestre viniera a la Tierra desde el espacio exterior, o si visitantes de la Luna o de Marte vinieran aquí y vieran nuestra literatura, leyeran nuestros libros, nuestra poesía y contemplaran nuestras pinturas, se asombrarían. Se asombrarían de que todo nuestro arte y literatura giren en torno al sexo. ¿Por qué todos los poemas, novelas e historias del hombre están saturados de sexo? ¿Por qué hay una mujer desnuda en cada portada de revista? ¿Por qué todas las películas muestran al ser humano desnudo? Quedarían perplejos. El visitante alienígena se preguntaría por qué los humanos no piensan en otra cosa que en sexo. Se quedarían aún más perplejos si conocieran a un hombre y hablaran con él, porque éste solo hablaría del alma, de Dios, del cielo, de la salvación, y no diría ni una palabra sobre sexo, aunque toda su personalidad y su entorno estuvieran impregnados de sexualidad. Se preguntarían por qué existen 1001 esfuerzos desmedidos por satisfacer algo de lo que jamás se pronuncia una sola palabra. Hemos pervertido a los seres humanos, y encima con buenos nombres.
Hablamos de celibato, pero nunca nos esforzamos por comprender primero la energía sexual humana, para luego poder experimentar con ella y transformarla. Sin comprender primero esta energía vital básica, los esfuerzos y enseñanzas humanas por reprimirla y disciplinarla solo pueden llevarnos a la locura, la demencia y la enfermedad. Pero no le hemos prestado atención. Los seres humanos nunca han estado tan enfermos, tan neuróticos, tan miserables, tan infelices y tan envenenados. Una vez, al pasar por delante de un hospital, leí en un cartel: aquí atendieron a un hombre que había sido picado por un escorpión. Se curó en un día y fue dado de alta. Otro hombre fue mordido por una serpiente. Recibió tratamiento y, 3 días después, volvió a casa sano y salvo. En tercer lugar, un hombre fue mordido por un perro rabioso. Ha estado recibiendo tratamiento durante los últimos 10 días. Prácticamente está curado y pronto estará completamente normal. La cuarta noticia es que un hombre fue mordido por otro hace varias semanas. Está inconsciente y no hay posibilidad de que se recupere. Me sorprendió. ¿Puede la mordedura de un ser humano ser tan venenosa? Si observamos a los seres humanos, podremos verlo. Los seres humanos han acumulado mucho veneno en su interior. La razón principal de esta acumulación de veneno es que no hemos aceptado nuestra naturaleza. Hemos intentado reprimirla y perturbarla por la fuerza. No se han hecho intentos por transformar la energía humana, por sublimarla. Estamos sentados a la fuerza sobre esa energía y en nuestro interior hierve como lava fundida. Siempre nos empuja desde dentro. Intenta derribarnos en cualquier momento. ¿Y sabes qué es lo primero que te sucede a la menor oportunidad? Supongamos que un avión sufre un accidente. Usted se encuentra cerca y corre hacia el lugar. ¿Cuál es la primera pregunta que se le ocurrirá al ver un cuerpo entre los escombros? ¿Esta persona es hindú o musulmana? No. ¿Esta persona es india o china? No. En una fracción de segundo, y ante todo, te fijarás en si el cuerpo es de un hombre o de una mujer. ¿Sabes por qué te viene a la mente esta pregunta? Se debe a la sexualidad reprimida. Es la represión sexual la que te hace tan consciente de la diferencia entre un hombre y una mujer. Puedes olvidar el nombre, el rostro o la nacionalidad de alguien. Si conociste a alguien, podrías olvidar su nombre, su rostro, su casta, su edad, su estatus, todo sobre esa persona. Pero nunca olvidas su sexo, nunca olvidas si alguien era hombre o mujer. ¿Por qué? Si olvidas todo lo demás de una persona, ¿por qué no puedes borrar ese aspecto de tu memoria? Porque la conciencia del sexo está muy presente en tu mente, en tus procesos de pensamiento. El sexo está siempre presente, siempre activo. Esta tierra, este mundo, jamás podrá ser sano mientras exista este muro, esta distancia entre hombres y mujeres. Este mundo jamás podrá estar en paz mientras este fuego abrasador siga ardiendo en su interior y nosotros permanezcamos aferrados a él. Debemos esforzarnos por sofocarlo a cada instante. Este fuego nos consume, reduce nuestra vida a cenizas. Pero aún así, no estamos preparados para comprender qué es este fuego. Les digo que, si comprenden este fuego, verán que no es un enemigo, sino un amigo. Si lo comprenden, no los quemará. Puede calentar sus hogares en invierno, cocinar sus alimentos, serles útil y convertirse en su compañero de vida. La electricidad ha iluminado el cielo durante millones de años. A veces mataba gente, pero nadie imaginó que esa misma energía algún día haría funcionar nuestros ventiladores e iluminaría nuestros hogares. Nadie podía imaginar estas posibilidades entonces. Pero hoy la electricidad se ha convertido en nuestra amiga. ¿Cómo? Si la hubiéramos ignorado, jamás habríamos comprendido sus secretos, jamás la habríamos utilizado. Habría seguido siendo nuestra enemiga. Pero adoptamos una actitud amistosa hacia la electricidad. Intentamos comprenderla, conocerla, y poco a poco, se desarrolló una amistad duradera. Hoy sería muy difícil llevar una vida sin electricidad. La energía sexual humana es incluso más poderosa que la electricidad. La energía sexual humana es incluso más poderosa que la energía atómica. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo transformar esta energía? Un pequeño átomo de materia aniquiló una ciudad entera con 100.000 habitantes. Hiroshima. Pero un átomo de energía sexual humana crea una nueva vida, una nueva persona. Y esa persona puede ser un Mahatma Gandhi, un Mahavira, un Gautama Buda, un Cristo, un Einstein o un Newton.
Un átomo infinitamente pequeño de energía sexual humana alberga una personalidad imponente como la de Mahatma Gandhi. Pero ni siquiera estamos preparados para intentar comprender el sexo. No somos capaces de reunir el valor suficiente para hablar de la energía sexual. ¿Qué clase de miedo nos atormenta, impidiéndonos comprender la energía de la que nace toda la vida? ¿Cuál es este miedo? ¿Cuál es la vergüenza? Se armó un gran revuelo cuando comenté algunas cosas al respecto en mi reunión anterior aquí en Bombay. Recibí muchas cartas que decían, no hables de esas cosas, simplemente no te pronuncies sobre esos temas. Me quedé perplejo. ¿Por qué no hablar de esos temas? Si esta energía es inherente a nosotros, ¿por qué no hablar de ella? ¿Por qué no conocerla, reconocerla? Sin conocerla y reconocerla, sin comprender su comportamiento, ¿cómo podemos aspirar a elevarla a un plano superior? Al comprenderla, podemos transformarla, podemos vencerla, podemos sublimarla. A menos que eso suceda, nos pudriremos y moriremos en sus garras y jamás podremos liberarnos de ella. Quiero decirles que quienes prohíben hablar de sexo son los mismos que mantienen a la humanidad atrapada en un abismo en lo que respecta a la sexualidad. Quienes, asustados, creen que la religión no tiene por qué preocuparse por el sexo, están locos y contribuyen a la locura del mundo entero. La religión se centra en la transformación de la energía humana. Busca que aquello que reside en la individualidad de cada persona se manifieste plenamente. Aspira a que la vida se convierta en una peregrinación desde lo terrenal a lo sublime, un camino que trascienda lo material y alcance lo divino. Pero este deseo solo puede cumplirse, no es tan importante comprender el destino, sino su punto de partida, porque ahí es donde estás y ahí comienza el viaje. El sexo es un hecho, el sexo es la realidad de la vida de una persona. Pero Dios aún está lejos. Podemos alcanzar la verdad de Dios comprendiendo el hecho del punto de partida. De lo contrario, no podremos avanzar ni un centímetro. Solo daremos vueltas y vueltas como bueyes en una cinta de correr. En mi reunión anterior, al comentar algunas cosas, sentí que no demostramos ninguna disposición para comprender siquiera los hechos de la vida. Entonces, ¿qué más se puede esperar de nosotros? ¿Qué más podemos lograr? Toda esta charla sobre Dios y el alma es mero consuelo y es falsa. Las crudas verdades de la vida, por muy feas que sean, deben ser comprendidas. Lo primero que hay que entender es que una persona nace del sexo. Toda su fisiología está compuesta de átomos de energía sexual. Todo su ser está impregnado de la energía sexual. La energía de la vida misma es la energía sexual. ¿Qué es esta energía sexual? ¿Por qué influye tan poderosamente en nuestras vidas? ¿Por qué nuestras vidas giran en torno al sexo hasta el final? ¿Cuál es su atractivo? Durante miles de años, vuestros sabios y videntes la han prohibido, pero los seres humanos parecen no haberse visto afectados en lo más mínimo. Durante siglos, sabios y videntes han predicado que debemos alejarnos del sexo, que debemos desterrar todo pensamiento y deseo al respecto, que debemos deshacernos de estos sueños. Pero estos sueños no han abandonado a los seres humanos. No pueden irse de esta manera. Me ha asombrado. Me he topado con prostitutas, pero nunca preguntan nada sobre sexo. Preguntan sobre el alma y sobre Dios. También me encuentro con muchos ascetas, monjes y hombres santos, y cuando estamos a solas, no preguntan otra cosa que sobre sexo. Me ha asombrado descubrir que los ascetas y los llamados sannyasins, que siempre predican contra el sexo, parecen estar perturbados y obsesionados por él. En público, sermonean sobre el alma y sobre Dios, pero en su interior tienen el mismo problema que los demás. Es inevitable, es natural, porque nunca hemos intentado comprender el problema. Nunca hemos intentado conocer los fundamentos de esta energía y nunca nos hemos preguntado por qué existe una atracción tan grande hacia el sexo. ¿Quién te enseña sobre sexo? El mundo entero se opone a que se enseñe. Los padres intentan impedir que los niños sepan de ello, y los profesores hacen lo mismo. Las escrituras hacen lo mismo. No hay ninguna escuela ni universidad que enseñe sobre sexo, pero de repente, un día, la persona descubre que todo su ser se ve invadido por un deseo sexual. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible sin ninguna enseñanza? Se enseña la verdad, se enseña el amor, pero parecen no encontrarse en ninguna parte. ¿Cuál es entonces el poderoso atractivo del sexo? ¿Cuál es esta atracción natural hacia él?
Sin duda, encierra cierto misterio, y es necesario comprenderlo. Quizás entonces podamos incluso ir más allá. Lo primero es que la atracción sexual inherente al ser humano no es, en realidad, una atracción sexual. El deseo sexual en lo más profundo del ser humano no es un deseo sexual. Por eso, después de cada acto sexual, sienten remordimiento, infelicidad y depresión. Piensan en cómo liberarse de ello, porque no encuentran nada en ello. Quizás la atracción se deba a otra cosa. Y esa atracción tiene un significado profundamente religioso. El atractivo reside en esto: en su vida cotidiana, los seres humanos son incapaces de alcanzar la profundidad de su ser salvo a través de la experiencia sexual. En su rutina diaria, experimentan diversas vivencias: la tienda, el negocio, ganarse la vida, alcanzar la fama. Pero solo la experiencia del acto sexual les permite conectar con la esencia más profunda de su ser. En el fondo, allí les suceden dos cosas. Primero, en el momento del orgasmo, el ego se desvanece. Surge la ausencia de ego. Por un instante, no hay ego. Por un instante, ni rastro del yo soy. ¿Sabías que el yo también se disuelve por completo en la experiencia suprema de la religión, que en la religión el ego también se disuelve en la nada? En el acto sexual, el ego se desvanece momentáneamente, uno olvida si existe o no, la sensación de mío desaparece brevemente. Lo segundo que sucede es que, por un instante, el tiempo desaparece. Surge la atemporalidad. Jesucristo dijo acerca de la iluminación: ya no habrá tiempo. En la experiencia de la iluminación, el tiempo desaparece por completo. Está más allá del tiempo. No hay pasado ni futuro. Solo existe el presente. Esto es lo segundo que ocurre en la experiencia sexual. No queda ni pasado ni futuro. El tiempo también se desvanece por un momento. Estos dos son los elementos más importantes de la experiencia religiosa: la ausencia de ego y la atemporalidad. Y estos dos elementos explican la atracción irresistible del ser humano hacia el sexo. El anhelo no es por el cuerpo de una mujer por un hombre, ni por el cuerpo de un hombre por una mujer, en absoluto. El anhelo es por algo más: por el sabor de la ausencia de ego y la atemporalidad. ¿Pero por qué este anhelo de ser atemporal y estar libre de ego? Porque en cuanto el ego desaparece, se vislumbra el alma. En cuanto el tiempo desaparece, se vislumbra la divinidad. Este vislumbre es fugaz, pero el ser humano está dispuesto a gastar cualquier cantidad de energía por él. Después lamenta la pérdida de su energía, su desperdicio, pues sabe que cuanto más se disipa, más cerca está la muerte. En algunas especies animales, los machos mueren tras un solo acto sexual. Un insecto africano en particular solo puede tener relaciones sexuales una vez. Su energía se disipa y muere durante el acto. El hombre sabe desde hace mucho tiempo que el acto sexual disipa su energía, disminuye su vitalidad y acerca la muerte. Tras cada experiencia se arrepiente de su indulgencia, pero al poco tiempo vuelve a sentir el mismo deseo. Sin duda, hay otro significado detrás de este deseo que debe comprenderse. Detrás del deseo sexual subyace una experiencia religiosa, una experiencia espiritual. Si logramos tomar conciencia de esa experiencia, podremos trascender el sexo. De lo contrario, viviremos y moriremos en el sexo. Si podemos comprender esa experiencia, un relámpago ilumina la oscuridad de la noche. Si lo observamos y lo entendemos, podemos incluso disipar la oscuridad. Pero si suponemos que la oscuridad de la noche causa el relámpago, seguiremos esforzándonos por oscurecerla aún más para que los relámpagos brillen con mayor intensidad. Un relámpago ilumina el fenómeno sexual, pero proviene de más allá del sexo, es trascendental, viene de lo trascendente. Si logramos captar esta experiencia del más allá, podremos elevarnos por encima del sexo. De lo contrario, jamás. Quienes se oponen ciegamente al sexo jamás podrán comprender esa experiencia. Jamás podrán analizar para qué sirve realmente ese deseo insaciable que llevamos dentro, ese anhelo. Quiero enfatizar que esta fuerte y recurrente atracción hacia el sexo se debe a la necesidad de experimentar el estado momentáneo de samadhi, la ausencia de mente, la supraconciencia que conlleva. Y solo se puede liberar del sexo el día en que se empieza a experimentar el samadhi, la ausencia de mente, sin sexo. A partir de ese día, uno se libera del sexo.
Si a una persona que obtiene una pequeña experiencia a un alto costo se le muestra un lugar donde puede obtener la misma experiencia en abundancia y gratuitamente, no estaría en su sano juicio si fuera a ese lugar con el alto costo y la escasa experiencia. Si esta experiencia que se obtiene a través del sexo se puede obtener por otros medios, la mente automáticamente cesa su impulso hacia el sexo. La mente comienza a tomar esta nueva dirección. Por eso digo que los seres humanos tuvieron su primera experiencia de samadhi, de la no mente o supraconciencia, en la experiencia sexual. Pero esa es una experiencia de alto costo, de muy alto costo. En segundo lugar, esa experiencia no dura más que un instante. Tras un breve atisbo, volvemos a nuestra posición original. Por un instante nos elevamos a un plano diferente. Por un instante alcanzamos una profundidad única, una experiencia cumbre, una altura. Pero apenas estamos allí cuando empezamos a caer. Es como una ola que asciende hacia el cielo. Antes de llegar a ninguna parte, apenas ha ascendido, apenas ha dialogado con los vientos, empieza a caer. Así es exactamente nuestra experiencia. Una y otra vez, la energía se acumula y aspiramos a elevarnos. Pero apenas hemos ascendido a algún reino superior, a algún reino más profundo, cuando toda la ola cae y se pierde. Regresamos a nuestra posición original con una cantidad considerable de poder y energía menos. Pero si una ola del océano se congela hasta convertirse en hielo sólido como una piedra, ya no es necesario que caiga. Mientras la mente fluya en la fluidez de la energía sexual, asciende y desciende, una y otra vez, a lo largo de toda la vida. Pero la experiencia para la que existe esta intensa atracción es la experiencia de la ausencia de ego. Que el ego desaparezca de alguna manera para que pueda conocer el alma. Que el tiempo desaparezca de alguna manera para que pueda conocer lo eterno, lo atemporal, para que pueda conocer aquello que está más allá del tiempo, aquello que es infinito y sin principio. Y en la búsqueda de esta experiencia, el mundo entero gira en torno al eje del sexo. Pero ¿qué sucederá si simplemente nos oponemos a este fenómeno? ¿Alcanzaremos la experiencia que se produce en el sexo como un atisbo? No. Cuando nos oponemos al sexo, este se convierte en el centro de nuestra conciencia. No nos liberamos de él, sino que nos encadenamos a él. Entra en juego la ley del efecto inverso y quedamos atados a ella. Entonces intentamos huir del sexo, pero cuanto más lo intentamos, más nos encadenamos a él. Un hombre estaba enfermo. Su enfermedad era que sentía mucha hambre todo el tiempo. No tenía ninguna otra dolencia propiamente dicha. Había leído algunos libros en contra de la comida. Había leído que el ayuno era religioso y que comer era pecaminoso. También había leído que comer cualquier cosa implica violencia. Así que empezó a reprimir su hambre. Y cuanto más la reprimía, más se manifestaba. Ayunaba durante 3 o 4 días y al día siguiente comía de todo, como un loco. Después de comer, sufría por romper su voto. Además, comer en exceso tiene sus propias consecuencias, y luego, para expiar su culpa, volvía a ayunar. Y luego, de nuevo, a comer compulsivamente. Finalmente, decidió que no podría lograrlo viviendo en casa. Debía mudarse al bosque o a la montaña. Así que se fue a un pueblo de montaña y empezó a vivir en una habitación alquilada. Su familia estaba harta de la situación. Su esposa, suponiendo que se habría recuperado de su enfermedad alimentaria durante su retiro, le envió un gran ramo de flores. Le deseó una pronta recuperación y un pronto regreso. El hombre respondió con un telegrama: muchas gracias por las flores. Estaban deliciosas. El hombre se había comido las flores. Quizás no podamos imaginar a un hombre comiendo flores en lugar de comida, pero tampoco nos hemos enfrentado jamás a una batalla con comida, como lo hizo aquel hombre. Los humanos comenzaron a luchar contra el sexo, y es difícil evaluar con precisión hasta qué punto esto derivó en perversiones. ¿Existe la homosexualidad en algún otro lugar que no sea entre los llamados hombres civilizados? Los indígenas que viven en las zonas boscosas no pueden imaginar que un hombre tenga relaciones sexuales con otro hombre, ni siquiera que sea posible. No pueden ni imaginarlo. Me he alojado con miembros de tribus, y cuando les conté que los pueblos civilizados practicaban esto, se quedaron atónitos. No podían creerlo. Pero en Estados Unidos han analizado las estadísticas. El 35% de los hombres son homosexuales. En Bélgica, Suecia y los Países Bajos existen clubes y asociaciones homosexuales.
Publican sus propios periódicos y afirman que prohibir la homosexualidad es antidemocrático cuando tantas personas la practican. Declaran que la prohibición legal de la homosexualidad viola los derechos humanos fundamentales y constituye una agresión contra una minoría tan numerosa. Esto es consecuencia de la lucha contra el sexo. Cuanto más civilizada es una sociedad, más prostitutas hay. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo surgió la institución de la prostitución? Puedes encontrar una prostituta en las zonas montañosas de los pueblos tribales, en nuestros remotos asentamientos de Bastar. Imposible. Estas personas ni siquiera pueden imaginar que haya mujeres que vendan su honor corporal, que tengan relaciones sexuales a cambio de dinero. Pero cuanto más avanza la civilización, más prostitutas hay. ¿Por qué? Esto es como comer flores, como en esa anécdota. Y nos asombraríamos aún más si tuviéramos en cuenta todas las demás perversiones sexuales. ¿Quién es responsable de esta situación? La responsabilidad recae en quienes han enseñado a los humanos a reprimir la sexualidad, a luchar contra ella, en lugar de comprenderla. Debido a esta represión, la energía sexual humana se escapa por los poros equivocados. Toda la sociedad humana está sumida en el sufrimiento y enferma. Si queremos transformar esta sociedad enferma, tendremos que aceptar que la existencia de la energía sexual y la atracción por el sexo son naturales. ¿Por qué existe la atracción por el sexo? Si logramos comprender la base fundamental de la atracción sexual, podremos elevar a los seres humanos más allá del mundo del sexo. Solo cuando un ser humano trasciende el mundo del kama, el mundo del sexo, comienza el mundo de Rama, el mundo de lo divino. Fui a Khajuraho con un grupo de amigos para ver los templos. Las paredes exteriores, el perímetro del templo, están esculpidas y decoradas con escenas de actos sexuales y diversas posturas de coito. Mis amigos preguntaron por qué esas esculturas estaban allí, decorando un templo. Les dije que quienes construyeron esos templos eran personas de gran sabiduría. Sabían que el sexo forma parte de la vida y que quienes aún estaban absortos en él no tenían derecho a entrar en el templo. Les pedí que entraran y los conduje adentro. Dentro no había estatuas. En su lugar, había un ídolo de Dios. Mis amigos se sorprendieron porque no había ninguna representación sexual en ninguna parte. Les expliqué que solo en la periferia, en la muralla exterior de la vida, existen el sexo y la pasión. En su interior se encuentra el templo de Dios. Quienes aún se dejan seducir por la pasión y el sexo no tienen derecho a entrar en el santuario del templo de Dios. Simplemente tendrán que deambular por la muralla exterior. Los creadores de estos templos eran personas muy sabias. Este era un templo de meditación, un centro para la meditación. Solían aconsejar a los aspirantes que meditaran primero sobre la sexualidad, sobre las escenas de copulación representadas en la pared exterior, y que, una vez que hubieran comprendido la sexualidad a fondo y estuvieran seguros de que sus mentes estaban libres de ella, podrían entrar. Solo entonces podrían encontrarse con lo divino en su interior. Pero en nombre de la religión hemos destruido cualquier posibilidad de comprender el sexo, hemos creado enemistad con él. No hace falta entender el sexo, cierra los ojos y entra en el templo de Dios con los ojos cerrados. ¿Pero acaso alguien puede entrar en el templo de Dios con los ojos cerrados? Incluso si lo hicieras, no podrías ver a Dios con los ojos cerrados. En cambio, solo verías aquello de lo que has estado huyendo y permanecerías atado únicamente a eso. Al oírme, puede que algunos piensen que soy un propagandista del sexo, que lo promuevo. Si es así, por favor, dígales que nunca me han escuchado. Actualmente, es difícil encontrar un enemigo del sexo mayor que yo. Porque si se comprende lo que digo, los seres humanos trascenderán el sexo. No hay otra opción. Los pseudopredicadores que creían enemigos del sexo no lo son en absoluto. Han creado una atracción irracional hacia el sexo, no la libertad de él. Su vehemente oposición ha generado esa atracción irracional. Un hombre me dijo que ya no hay placer en hacer algo que no fue prohibido ni desaprobado. Como bien sabemos, la fruta robada siempre es más dulce que la comprada en el mercado. Por eso, la propia esposa no parece tan atractiva como la del vecino. La otra es como una fruta robada. La otra es un placer prohibido. Y hemos creado la misma situación en torno al sexo. Lo hemos cubierto con el manto de tales mentiras, lo hemos aprisionado tras tales muros que se ha vuelto intensamente atractivo.
Bertrand Russell escribió que, en la época victoriana, cuando era niño, las piernas de las mujeres nunca se veían en público. La ropa que llevaban les llegaba hasta el suelo, cubriendo sus pies por completo. Si por casualidad se veía siquiera un dedo del pie, bastaba para despertar la lujuria en los hombres y el deseo sexual. Russell escribe además que hoy en día las mujeres andan casi semidesnudas, con las piernas completamente a la vista, pero esto no afecta tanto a los hombres. Esto demuestra, según él, que cuanto más ocultamos algo, mayor es la atracción perversa que genera. Si el mundo ha de liberarse de la sexualidad, se debería permitir que los niños permanezcan desnudos en casa el mayor tiempo posible. En la medida de lo posible, es recomendable que tanto niños como niñas jueguen desnudos para que se familiaricen plenamente con sus cuerpos. Así, más adelante, no tendrán necesidad de realizar intentos pervertidos de tocarse en público. Tampoco será necesario imprimir imágenes de desnudos en los libros. Estarán tan familiarizados con sus cuerpos que desaparecerá cualquier tipo de atracción perversa hacia el cuerpo. Pero el mundo está patas arriba. No nos damos cuenta de que quienes nos han impuesto la obligación de cubrir y ocultar el cuerpo son quienes, sin saberlo, han creado en nuestras mentes una gran atracción y una obsesión tan grande por él. Los niños deberían permanecer desnudos y jugar desnudos durante más tiempo, para que niñas y niños puedan ver sus cuerpos desnudos. De esta manera, no quedará rastro de esta enfermedad que los atormente por el resto de sus vidas. Pero la enfermedad ya está ahí, y seguimos encontrándonos con ella. Luego se inventan nuevos medios para canalizarla. Se publica literatura obscena. La gente la lee, escondiéndola entre las tapas del Bhagavad Gita y la Biblia. Esta es literatura pornográfica. Entonces clamamos que la literatura pornográfica debería prohibirse. Pero nunca nos detenemos a pensar cómo las personas que la leen han llegado a ser así. Protestamos contra la exhibición de imágenes de desnudos, pero nunca nos paramos a preguntar quiénes son las personas que quieren verlas. Son los hombres quienes han permanecido privados de ver el cuerpo femenino. Ha surgido en ellos una especie de curiosidad enfermiza por conocer el cuerpo femenino. Quiero decirles que el cuerpo de la mujer no es tan bello como la ropa lo ha hecho parecer. En lugar de ocultarlo, la ropa lo ha expuesto aún más. Nuestra forma de pensar ha generado resultados completamente opuestos. Hoy quiero decirles algo. Si logramos comprender correctamente tres cosas: qué es el sexo, cuál es su atractivo fundamental y por qué se pervirtió, entonces la mente puede ir más allá del sexo. Necesita hacerlo. Pero los esfuerzos por superar el sexo han dado resultados erróneos porque hemos creado una lucha contra él. Hemos creado enemistad, no amistad. Hemos creado su represión, no su comprensión. Lo que se necesita es comprensión, no represión. Cuanto más profunda sea la comprensión, más elevados serán los seres humanos. Cuanta menos comprensión haya, más intentarán reprimir. La represión nunca trae resultados positivos ni saludables. El sexo es la mayor fuente de energía en la vida humana. Pero no hay que quedarse solo con eso. El sexo debe transformarse en superconciencia. Es necesario comprender el sexo para que el celibato sea posible. Conocer el sexo es liberarse de él, es trascenderlo. Pero incluso tras una vida de experiencia sexual, los seres humanos no se esfuerzan por comprender que el acto sexual les brinda una experiencia fugaz de samadhi, un atisbo de la supraconciencia. Y ese es el gran atractivo del sexo. Esa es su esencia. Es esta experiencia la que te llama. Meditando, con conciencia, debes comprender esta experiencia momentánea que te atrae constantemente. Les digo que existen maneras más fáciles de alcanzar esa misma experiencia. La meditación, la práctica de la atención plena, el yoga, son otros medios para lograrla. Pero es fundamental saber que es precisamente esa experiencia la que les atrae. Un amigo me escribió para decirme que este tema de mis charlas le resultaba muy embarazoso. Me pidió que imaginara la incómoda situación de una madre sentada entre el público con su hija. Me pidió que pensara en una madre asistiendo a mi conferencia acompañada de su hijo o en un padre acompañado de su hija. Dijo que esas cosas no deberían discutirse abiertamente. Le dije que era totalmente ingenuo.
Una madre sensata compartiría sus experiencias sexuales con su hija a tiempo, antes de que ésta se adentre en el mundo del sexo, antes de que se desvíe por caminos equivocados en su comprensión inmadura y desinformada. Un padre digno e inteligente compartirá sus experiencias con sus hijos e hijas para que no se desvíen por caminos equivocados, para que no se perviertan. Pero la ironía de la situación radica en que ni los padres ni las madres tienen experiencia profunda en el tema. Ellos mismos no han trascendido el plano sexual y, por lo tanto, temen que si sus hijos oyen hablar de sexo, también puedan verse envueltos en la misma situación. Les pregunto a esos amigos, ¿a quién han escuchado para verse envueltos en esa situación? Se han visto envueltos por su cuenta. Sus hijos también se verán envueltos por su cuenta. Pero, ¿no es posible que si a sus hijos se les brinda la comprensión, la capacidad de pensar, si se les da conciencia, puedan evitar malgastar su energía? ¿Que puedan conservar su energía y transformarla? Todos hemos visto carbón muchas veces. Los científicos afirman que, a lo largo de miles de años, el carbón se transforma en diamantes y que no existe diferencia química ni estructural entre ambos. Un diamante es la manifestación transformada de un trozo de carbón. Un diamante no es más que carbón. Quiero decirles que el sexo es carbón y el celibato es diamante, la transformación del carbón. El diamante no tiene ninguna enemistad con el carbón, es simplemente una transformación del mismo. Es un viaje del carbón hacia una nueva dimensión. El celibato no es una oposición al sexo, sino una transformación del sexo. Quien es hostil al sexo jamás podrá alcanzar el celibato. Si uno ha de adentrarse en la dimensión del celibato, y es necesario hacerlo, porque, al fin y al cabo, ¿qué significa el celibato? El celibato significa haber alcanzado la experiencia en la que el comportamiento y las acciones se vuelven divinos, en la que la vida se vuelve divina. Significa haber alcanzado la experiencia de la divinidad. Y se puede alcanzar transformando las energías mediante la comprensión. En los próximos días, les hablaré sobre cómo la energía sexual puede transformarse y convertirse en la experiencia de la supraconciencia. Les pido que escuchen con atención durante los próximos 3 días para que no haya malentendidos sobre mí. Si tienen preguntas sinceras y genuinas, por favor, háganmelas. Envíenmelas por escrito para que pueda hablarles directamente sobre ellas los 2 últimos días. No hay necesidad de ocultar ninguna pregunta. No hay razón para ocultar la verdad de la vida. No hay necesidad de apartar la mirada de ninguna realidad. La verdad es la verdad, la veamos o no. Sé una cosa. Solo considero religiosa a quien tiene el valor de afrontar directamente las verdades de la vida. Quienes son tan débiles, cobardes e impotentes que no pueden afrontar ni siquiera los hechos de la vida, jamás deberían aspirar a ser religiosos. En estos días, los invito a escuchar este tema, pues es uno del que sus videntes y sabios jamás hablarían. Quizás tampoco estén acostumbrados a escuchar algo así. Tal vez les genere temor. Pero les pido nuevamente que escuchen con atención en los próximos días. Es posible que la comprensión de la sexualidad los conduzca al templo de la supraconciencia. Ese es mi deseo. Que la existencia cumpla ese deseo. Agradezco que me hayan escuchado con tanto amor y silencio. Finalmente, me inclino ante lo divino que reside en todos ustedes. Reciban mis reverencias, mi ofrenda de respeto.